de la centroizquierda en noviembre, diciembre del 2017 es una derrota severa y es una derrota profunda. No es una derrota puramente contingente, coyuntural, de la cual uno se pueda reponer rápidamente. En primer lugar, desde el punto de vista electoral, la distancia que finalmente se produjo entre las dos opciones que compitieron en segunda vuelta, la de Alejandro Guillet y la de Sebastián Piñera, fue de más de 10 puntos. Por primera vez la derecha en Chile obtenía, bajo el liderazgo de Sebastián Piñera, una diferencia apreciable en torno al 55% de la votación. Si bien en un momento existió, en el momento, la noche de la primera vuelta, los primeros días, con posterioridad al 19 de noviembre, la ilusión de que era posible ganar, la verdad es que era una ilusión, porque finalmente las cosas se fueron acomodando en un sentido completamente distinto, en la dirección de una derrota severa, una derrota profunda. Ahora, no solamente por una razón electoral, sino que por razones políticas más de fondo, porque a diferencia de una derrota coyuntural, contingente, lo que aquí uno tiene es un cierto proceso de descomposición de una de las opciones, la opción de la centroizquierda, la opción de la concertación en un momento, nueva mayoría en esta oportunidad, es la de un conglomerado político que perdió el horizonte, está hoy día sin proyecto, no tiene liderazgos, no tiene, a mi juicio, ni siquiera una explicación clara respecto a qué fue lo que ocurrió. ¿Cuáles son las razones básicas, fundamentales de la derrota? Y lo que va a primar en este mundo durante un tiempo que puede ser relativamente largo, van a ser más bien los ajustes de cuentas, los reproches, viendo quién tuvo la responsabilidad por esta derrota, sin interrogarse muy a fondo todavía respecto de las razones más fundamentales que condujeron a ella. Creo que, por otro lado, y este sería como un tercer elemento para explicar la profundidad de la derrota, lo que emergió como una fuerza nueva, que es una fuerza de izquierda nueva, que obtuvo el 20% de los votos en esta ocasión con Beatriz Sánchez y con una representación parlamentaria importante, 20 diputados de 155. Como digo, es una fuerza política interesante, pero todavía con poca densidad ideológica, con definiciones políticas muy preliminares y con un futuro desde ese punto de vista todavía incierto. Yo creo que lo más parecido a lo que uno puede ver, por ejemplo, en España, como una fuerza como Podemos, en donde hay una confrontación fuerte a su interior entre aquellos que piensan que es la derecha el enemigo principal o el adversario principal, y aquellos que creen que el objetivo más bien del Frente Amplio es buscar desplazar a la izquierda tradicional para desde allí poder reconstituir lo que ocurrió en Chile, porque la situación del 2017 se parece bastante a la del 2009. El 2009 ya la izquierda, el centro y la izquierda concurrieron con 3 candidaturas, con Eduardo Frei, Marco Enrique Osminami, Jorge Arrate. Entre los 3 sumaron 56% de los votos en primera vuelta, pero en segunda vuelta ganó Sebastián Piñera. Esta vez ya no fueron 3 los candidatos de la centroizquierda, sino que a falta de 3 fueron 6. Y esos 6 también sacaron básicamente el mismo resultado, 55% de los votos entre los 6 candidatos. Pero en segunda vuelta, Piñera esta vez ganó con una diferencia aún más holgada que la que había obtenido el año 2010. Desde ese punto de vista, hay una especie como de segundo suicidio de la centro-izquierda producto de sus divisiones. Esto casi ya no tiene más que ver con el psicoanálisis que con la política, porque no deja de ser curioso constatar cómo, si bien Bachelet derrotó a Piñera cuando se confrontó con él el 2005-2006, lo derrotó, la revancha de Piñera ha sido dura. Las 2 veces que al término de su mandato
Bachelet ha debido entregar el poder, ha debido entregárselo a Sebastián Piñera, se lo entregó el 2014 y ahora en los próximos días, el 11 de marzo, tendrá nuevamente que entregárselo a Sebastián Piñera. Hay, como digo, una especie de doble suicidio que es raro. Cuesta explicarse cómo se repitieron los acontecimientos que condujeron a ese mismo resultado. Existía una posibilidad distinta de haber hecho una gran elección primaria de la centroizquierda, de haber podido enfrentar a Sebastián Piñera con una candidatura única desde la primera vuelta, lo que podría haber mejorado las chances. Pero lo concreto es que eso no ocurrió y este doble suicidio se produjo y lo que tenemos hoy día es Sebastián Piñera que asume el 11 de marzo la presidencia de Chile. Entonces, mi primera afirmación, una derrota severa y profunda. Segunda afirmación, para ir rápido. 10 y el 2017. Es que el 2010, si bien ganó Piñera, Bachelet salió en una condición de gran popularidad y rápidamente la idea de la vuelta de Bachelet estuvo planteada. Hoy día eso no existe. Y por tanto entonces la crisis es mucho más profunda y hay una obligación de pasar por un examen que finalmente se evitó producto de la posibilidad que tenía Bachelet de volver rápidamente al poder y ganar una elección como efectivamente lo hizo el año 2014. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo no soy futurólogo, pero siento que hoy día existe la posibilidad en Chile, Piñera tiene la posibilidad de abrir un cierto periodo, un ciclo, como quiera uno llamarlo, que vaya más allá de un primer periodo, de un solo periodo presidencial. Claramente está en eso. Piñera además es un personaje extremadamente competitivo y a esta altura no se conforma con ser 2 veces presidente de Chile, lo que le interesaría es ser un gran presidente de Chile. En lo posible el mejor presidente de Chile en la historia, le gustan mucho es muy aficionado a los rankings y le encantaría ser el mejor presidente de la historia de Chile o por lo menos inaugurar un ciclo más largo en la política chilena. Para él fue muy frustrante el primer periodo, en donde fue una especie de Piñera entre 2 Bachelet. Y mucha gente incluso despectivamente habló de su gobierno como una especie de quinto gobierno de la Concertación. Un gobierno que había sido un paréntesis, que no había hecho grandes cosas. Yo creo que hoy día él se propone, tiene una ambición mayor de lo que se trataría, desde su punto de vista, es de, en el fondo, intentar refundar una derecha democrática en Chile. Yo creo que ese es el proyecto. Tratar de refundar una derecha democrática que pudiera dejar atrás toda la herencia pinochetista, que es una herencia muy fuerte en Chile. Creo que él tiene objetivamente la posibilidad de avanzar en esa dirección, tiene más fuerza que antes. Hay hoy día en la derecha una nueva dirigencia y intelectualidad de derecha que tiene una visión muy crítica de la derecha pinochetista anterior, pero también hay que decir que esa derecha arcaica, dura, conservadora, dictatorial, sigue manteniendo mucha fuerza. Y por lo demás hoy día ya hay una discusión a propósito de las designaciones de nuevas autoridades por parte de Sebastián Piñera, donde hay gente joven, interesante, nueva, una nueva generación claramente en la derecha. Hay también viejos pinochetistas que también aparecen dentro del elenco. Entonces, yo lo que creo que ahí hay que constatar es que hay una disputa. Hay una disputa entre los sectores liberales que buscan reconstituir una nueva derecha democrática y los sectores más conservadores, herederos del pinochetismo, que jugaron por lo demás un papel muy importante durante la dictadura y que finalmente son nostálgicos de ese periodo. Pero más allá de eso, yo siento que existe en Chile la posibilidad de avanzar en la dirección de la generación de un proyecto nuevo, con una derecha republicana, democrática, que deje atrás esa herencia. Ahora, para eso también este es un gobierno que tiene que ser capaz de resolver problemas serios que están planteados en Chile. Hay todo un tema con la gestión pública, hay un deterioro fuerte de la calidad de la gestión pública. Un epicentro de todo esto ha sido
todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los menores en condiciones de pobreza, en donde ha quedado descubierto durante estos años un universo dramático, terrible, de niños abusados, de niñas violadas, de niños que se mueren sin que nadie se preocupe. Hay toda una temática, hay una temática muy seria hoy día con las policías. Una policía que no tiene mecanismos de control interno y que mal utiliza recursos importantes, pero por cantidades ya muy significativas. No es una pequeña rapiña, sino que es un desfalco grande de recursos públicos, una policía que fabrica pruebas para poder acusar injustamente a dirigentes mapuches, un problema bastante serio en ese plano. Entonces, hay también otras demandas que han ido surgiendo. Hay una demanda muy fuerte por todo lo que tiene que ver con tercera edad en Chile, todo el tema de las pensiones, algo que fue ampliamente publicitado durante la dictadura e incluso durante el tiempo de la concertación. Era el sistema de pensiones, como un gran descubrimiento que se había hecho en Chile, finalmente resultó más pobre que los autos tradicionales, y hoy día comienza a tener energía barata, producto de básicamente la energía renovable que viene del solar, el desierto de Atacama, el desierto con la radiación del mundo. Por tanto, ahí hay una posibilidad. Ahora, esa posibilidad supone también el desarrollo de política industrial, de estrategias industriales, y habrá que ver si los Chicago, que son los hegemónicos en materia económica, van a ser capaces de hacerlo o no. Pero hay ahí una posibilidad interesante, yo dejo en consecuencia planteado. Me parece a mí que, desde el punto de vista también de una opción progresista, es mejor ponerse la vara alta. Yo creo que para Chile es bueno que exista una derecha democrática, para Chile es bueno que puedan concretarse estas posibilidades, sin perjuicio de que la sustitución de una opción de derecha en estas condiciones se hace más difícil. Para nosotros siempre ha sido más fácil enfrentarnos con una derecha dura, conservadora, autoritaria. Sabemos cómo derrotarla, sabemos menos cómo enfrentar una derecha democrática, republicana, que compite con otras armas. Esa es mi segunda afirmación. Respecto a las razones de la derrota, hay libros y libros que van a poder escribirse. Yo diría así muy telegráficamente las cosas siguientes. La Concertación gobernó durante 20 años ininterrumpidamente. Ni el más delirante, ni el más afiebrado dirigente de la Concertación se nos habría ocurrido pensar en los 80 de que íbamos a gobernar durante 20 años, íbamos a tener 4 gobiernos y que posteriormente iba a haber nuevamente otro gobierno con Bachelet el 2005. Siempre se supuso que esto era más bien un arreglo para enfrentar a la dictadura y abrir paso a un proceso de transición que debería ser más o menos corto y en donde cada cual retomaría también su propio destino. Las cosas no pasaron así. La Concertación fue una coalición de lejos la más larga en la historia de Chile, y si uno la analiza con cualquier criterio o patrón internacional, se va a encontrar con que es difícil ver coaliciones semejantes en otros países. Desde ese punto de vista, la Concertación se transformó en una especie de paradigma, de modelo, de alianzas a nivel latinoamericano e incluso más allá de América Latina. En esencia, la coalición es el encuentro entre dos grandes fuerzas que se confrontaron muy duramente y que fueron grandes protagonistas del colapso de la Finalmente, el neoliberalismo ha resultado ser muy resistente a los cambios. El modelo extractivista no ha sido superado, sino que incluso en el último tiempo ha ganado fuerza. Hoy día Chile es más dependiente del cobre que lo era hace 15 o 20 años atrás. Entonces, es también un balance contrastado, un balance que tiene avances muy importantes, porque también tiene sus pasivos muy significativos. Es evidente que era más fácil hacer coalición, unirse contra Pinochet, que unirse para enfrentar las tareas del desarrollo. Las tareas del desarrollo, los temas valóricos de la sociedad, abren muchas más oportunidades de diferencias, de divergencias, que cuando uno tiene un enemigo único, como en el caso de la dictadura y el caso de Pinochet. En la medida en que Pinochet va desapareciendo de la escena, también nuestras divergencias se van ampliando, vamos perdiendo el miedo,
los traumas van quedando más en el pasado y se va abriendo un campo distinto en donde la unidad del inicio va también perdiendo significación. Esa es un poco la historia de la concertación durante estos años. Esto era bastante evidente que iba a ocurrir. No podíamos tener a Pinochet permanentemente como nuestro gran contradictorio con la persona que finalmente nos permitía mantener nuestra unidad. ¿Era posible una trayectoria distinta? Yo pienso que sí. Ahora, un problema, y me parece a mí que esto es una cuestión central de la experiencia chilena, es que al final también comenzamos a tener grandes dificultades para procesar nuestras diferencias. Eran evidentes que en una coalición amplia de centro y de izquierda existen diferencias. El tema es cómo uno las procesa y va resolviéndolas en la medida de lo posible. La solución que se practicó en el caso de Chile, quizás no de manera deliberada, pero por la vía de los hechos, fue la de no enfrentar las discusiones, de ahogar más bien la discusión y irse contentando con una especie de mínimo común denominador, que era buscar lo que era punto de acuerdo con la democracia cristiana, lo que era punto de acuerdo con la izquierda, o más bien al contrario, todas aquellas cosas que nos generaran grandes problemas. Entonces se fue recientemente estableciendo un sistema de vetos cruzados. Yo no planteo el tema del aborto porque eso le va a generar problemas a la democracia cristiana. Yo no planteo el tema de la flexibilidad laboral porque eso le va a crear problemas a los socialistas. Y por tanto entonces la base común, el mínimo común denominador fue cada vez reduciéndose más, con lo cual se fue disminuyendo, se fue ahogando la capacidad de transformación pública de calidad y gratuita, la reforma tributaria, un programa renovado de reformas mucho más profundas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que fue un programa que también tuvo mucho de improvisación. Escuchó mucho la voz de la calle, pero fue un programa que no fue acompañado de un trabajo técnico, de una elaboración suficientemente profunda como para que las reformas pudieran fluir en el momento de su puesta en práctica con la facilidad que se requería. Resultado de lo cual, y esto es un problema bien delicado que está planteado hoy día en Chile, las reformas de tener un respaldo muy mayoritario en la población. Hoy día se produjo en Chile lo que Manuel Antonio Garatón ha denominado con mucha razón una gran ruptura, que es una gran ruptura entre la sociedad y la política. Una ruptura fuerte, difícil de reparar, que tiene muchos componentes. Tiene el conflicto de la concertación con sus bases tradicionales, el alejamiento de la concertación de la base popular obrera, el alejamiento de la concertación de la base estudiantil, los grandes sindicatos de estudiantes, de profesores. Con todo eso la concertación terminó bastante distanciada, sin poder interpretar las reivindicaciones de los nuevos sectores sociales que fueron emergiendo a lo largo de este proceso. En la medida en que se va disminuyendo la pobreza, se van generando nuevas capas medias, nuevos sectores emergentes que tienen también nuevas reivindicaciones. Ya no quieren educación simplemente, quieren educación de calidad. Ya no quieren salud, quieren salud de calidad. Y han sido esos sectores también los que fueron crecientemente restándose del respaldo a la concertación y que hoy día son una parte significativa de la fuerza de apoyo de una opción como la que representa Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que en esta ruptura de la sociedad con la política están todos los temas de la dificultad para interpretar a los sectores emergentes, la ruptura con los sectores más tradicionales, la naturalización también de las malas prácticas desde el punto de vista del clientelismo de los partidos, desde el punto de vista también de formas de corrupción, probablemente mucho menos extendidas que en otras partes, pero que también existen en Chile. El tráfico de influencia es también, y en ese sentido me parece a mí que el cuadro que se presenta como desafío para el mundo progresista es un cuadro bien complejo, porque aquí hay que, en el fondo, crear las formas que permitan recomponer este distanciamiento, esta brecha entre la sociedad y la política. Todavía mucho, como decía al principio, mucho de ajuste de cuentas, mucho de reproche. Esto es un proceso que debíamos haber iniciado hace ya bastantes años. Ya cuando se
tuvimos la primera derrota en 2009, había que haber iniciado este proceso. Esto no se hizo porque existía la posibilidad de volver rápidamente al poder con Michelle Bachelet, como efectivamente ocurrió. Hoy día eso no está planteado y hay que abrir un debate y buscar nuevas definiciones. Y son definiciones que no son simples. Hay todo un proceso de recomposición teórico que hacer. Hay un proceso de reconstrucción de los vínculos con la sociedad, para simplemente dejar planteado algunos temas. Ya el mundo de la izquierda tiene por de pronto que definir su propia denominación. ¿Vamos a hacer izquierda? ¿Vamos a hacer progresismo? ¿Vamos a hacer socialdemocracia reinventada? Hay tesis dando vueltas, pero por de pronto ya hay un tema que tiene que ver con nuestra identidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo personalmente tiendo a pensar que la categoría de progresista, con todas las ambigüedades que tiene, es la que permite una agrupación más amplia que la que permite la socialdemocracia, que me parece a mí es claramente el mejor producto de la izquierda en el mundo. Pero si uno de repente piensa que la socialdemocracia es más bien el pasado de Europa, cuesta imaginar que el pasado de Europa vaya a ser el futuro de América Latina. Entonces, con todas las dificultades, creo que esta definición de progresista puede ser la que dé para más, con todas sus ambigüedades. Hay también otro problema de ubicación estratégica. La izquierda va a ser un sector que se sitúa en la vanguardia de las luchas actuales, que va a estar a favor del progreso tecnológico, o va a ser una fuerza más bien refractaria, que va a estar buscando legítimamente ayudar, proteger a los sectores que son víctimas del progreso técnico, pero que se va a situar más bien en la retaguardia del proceso. Es un tema de ubicación estratégica muy importante, ya que esto no se plantea solamente para la izquierda china, se plantea para las izquierdas en el mundo. Aquí en Francia también hay problemas de este tipo que están planteados. ¿Cómo se construye hoy día, cómo se reconstruye una fuerza política? En condiciones, en tiempos de indignación, en tiempos de redes sociales, en tiempos de posverdad, en donde se puede decir cualquier cosa. Construir una fuerza política consistente es algo que me parece a mí que está todavía, es parte de las penumbras en las cuales hoy día se debate la izquierda, no solamente en Chile o en América Latina, sino que en el mundo. Entonces, termino diciendo lo siguiente: Chile es un país pequeño, pero que tiene una particularidad, que ha sido un terreno de experimentación política. Lo fue en el siglo XX, fue el único país de América Latina que tuvo frentes populares. Allí donde había frentes populares en España, en Francia, había frentes populares en Chile. Hicimos la Unidad Popular. Fue un gran experimento, socialismo en libertad, socialismo, la vía chilena del socialismo. Tuvimos dictadura, una de las dictaduras más feroces de las que se conocieron durante el siglo XX, con también un experimento, un neoliberalismo que se llevó probablemente al mayor extremo. No hay países más neoliberal que Chile. Yo siempre digo, mira, Chile se parece mucho a Corea. ¿Por qué Corea? No Corea del Sur, Corea del Norte. Por la rigurosidad con que se ha aplicado el neoliberalismo en nuestro país. Entonces, creo que también en lo que son las definiciones de la izquierda, del progresismo, lo de Chile tiene interés de ser visto, porque va a haber también un terreno de experimentaciones y es interesante poder sintonizar lo que ocurre en Chile con lo que ocurre también en otras latitudes. Muchas gracias.